Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a presentar el tema de la NOM 017. Mi equipo está compuesto por Lali y la Alejandra y Samuel. La que sigue, por favor. Muy bien. Pues vamos a empezar hablando de la NOM 017 a través de sus géneros. Como podrán ver, como está escrito, la norma está vigente en México y está vigente bajo la versión de 2016. Esta misma va a establecer los criterios esenciales para la atención a la mujer desde el periodo preconcepcional hasta el puerperio, y también nos va a abarcar lo que es la atención al recién nacido. Todo esto va a ser con el fin de garantizar una atención de tipo homogénea y principalmente de calidad. Esta norma se va a implementar para eh, mantener y reducir la mortalidad materna en infantes. Permítanme. Listo, buenos días. Disculpen, tenía unos pequeños problemas de conexión. Espero que me escuche mejor. La siguiente, por favor. Muy bien. Dentro de las generalidades de la norma vamos a abarcar 8 puntos importantes. Los primeros 4 van a ser principalmente el propósito y el ámbito pues de esta misma, la cual, como lo vimos anteriormente, va a ser fijar los lineamientos mínimos para una atención médica de calidad. También vamos a abarcar lo que va a ser un enfoque integral y de derechos. Esto está basado en el marco constitucional, específicamente en el artículo 4 y en el marco legal dentro de la Ley General de Salud. Esta norma, pues como ya lo vimos, está vigente desde el 2016 y desde ese año está permitiendo o está garantizando la salud reproductiva y la planificación familiar. También vamos a tener lo que es la atención preconcepcional, y en esta misma nos va a incluir una valoración desde 3 meses antes de que se tenga al, al bebé, al producto. Inclusive puede ser antes, sin embargo, lo recomendable es 3 meses antes. También vamos a tener lo que sería la atención prenatal. Esta va a incluir desde la primera consulta. Esta tiene que incluir todos los estudios rutinarios, los vamos a ver en un momento. Y pues también va a abordar el abordaje de la salud mental y de atención hacia algún tipo de violencia, ya sea sexual, de género, y pues esta va a ser principalmente enfocada a madres adolescentes. La que sigue, por favor. Muy bien. Siguiendo con los otros 4 puntos de los 8 que estamos viendo, principalmente también vamos a tener una atención durante el parto y puerperio. La norma va a abarcar y va a establecer criterios que se deben cumplir. Uno de ellos, y principalmente, debería de ser la infraestructura, personal capacitado e insumos. También vamos a tener que la norma establece un banco de sangre y servicios básicos para una atención de emergencia obstétrica. También dentro de la parte del puerperio tenemos que tener la vigilancia continua, y tenemos que tener un apoyo para iniciar la lactancia materna desde las primeras horas del nacimiento. En el punto de atención del recién nacido, la norma va a evaluar y va a establecer una evaluación inmediata, ya sea con el método de APGAR
una reanimación en caso de ser necesaria y también una profilaxis para el recién nacido. Esta va a ser de vitamina K y la BCG. De igual forma, nos va a marcar una lactancia exclusivamente materna y un seguimiento de 7 a 28 días. Dentro de la vigilancia y el registro, tenemos que promover el registro sistematizado de todos los datos clínicos y epidemiológicos, así como una observación práctica con tres puntos importantes, que sería calidez, calidad y pues respetando los derechos reproductivos. Dentro de las mismas generalidades vamos a ver también una prevención de una violencia obstétrica, que es lo que nos estaba marcando la doctora. Es fomentar la denuncia y mecanismos de atención ante una violencia obstétrica. Esto, pues, en base a las herramientas que el mismo hospital nos puede llegar a brindar. Como lo mencionaba la doctora anteriormente, dentro del hospital de Cuautitlán están implementando un código QR y ahí se llena un tipo de encuesta. Mm, Dentro de las generalidades, pues sería básicamente los 8 puntos principales que está abarcando la norma. La que sigue, por favor. Muy bien. Ahora ya entrando un poquito en tema, vamos a empezar con del embarazo. Hay 3 apartados. El primero va a ser el apartado como que tiene que ser el personal de salud, tanto en llenado de formas y todo eso. Vamos a empezar teniendo que el personal de salud, cuando llega una embarazada, lo primero que tiene que hacer es elaborar y registrar una historia clínica de forma correcta y nos tenemos que enfocar en antecedentes heredofamiliares, eh, personales y tenemos que hacer una investigación y un cuestionamiento adecuado de antecedentes de embarazos previos y la resolución del mismo, ya sea si fue aborto, si concluyó el embarazo, tenemos que realizarlo de manera correcta. Al igual o de igual forma tenemos que realizar un diagnóstico clínico, ya sea con pruebas de laboratorio, ultrasonido y tenemos que calcular la edad gestacional y fecha probable de parto. La fecha probable de parto y la edad gestacional, la norma lo marca como el método de Nigel para fecha probable de parto y el método de Wall para edad gestacional. Es bastante fácil, aquí les puse como la reglita y un ejemplo. Para el de Nigel vamos a necesitar la fecha de última menstruación más un año menos 3 meses más 7 días. Hagámoslo práctico. La paciente nos dice que su fecha última de menstruación fue el 10 de abril. Le sumamos un año, eso nos va a dar el 10 de abril del 2026. Le restamos los 3 meses, va a dar el 10 de enero del 2026. Y le sumamos los 7 días, nos va a dar el 17 de enero de 2026. Es bastante fácil y la norma pues lo marca como para usarlo en fecha probable de parto. En caso de que no se conozca la fecha última de menstruación, podemos usar su día de amenorrea, el día que la paciente recuerde que dejó de sangrar. Para el método de igual, estuve investigando y este se va a basar en días o en meses lunares, que es un poquito raro y lo entendí de esta forma. Cada mes lunar va a tener aproximadamente 28 días o 4 semanas. Para calcular la edad gestacional, tenemos que del mes actual le restamos 3 a partir de la fecha última de menstruación. Entonces, eso en ejemplo es, su fecha última de menstruación igualmente fue el 10 de abril del 2025. Hoy estamos a 10 de septiembre. Este dice 8 de septiembre, usémoslo como 10 de septiembre. Hoy estamos a 10 de septiembre de 2025. De septiembre a abril son 5 meses. 5 menos 3 nos da 2. Estos son 2 meses lunares completos, 4 semanas por 2, 8. 8 semanas de embarazo tiene aproximadamente. Y en caso igual de que no se recuerde la fecha última de menstruación, se puede usar su fecha de amenorrea. La que sigue, por favor.
Muy bien. De igual forma, tenemos que seguir identificando y dando esa atención hacia la mujer embarazada. Y la regla nos marca ciertos puntos que tenemos que ir siguiendo como una receta de cocina. El primero de ellos es identificar los factores de riesgo, ya sean padres o familiares de primer grado. Estos factores van a ser diabetes mellitus, edad mayor de 25 años, obesidad, antecedentes de óbito prenatal en caso de que hayan sido abortos espontáneos, malformidades, cromosomopatías, todo eso. También tenemos que identificar tensión arterial elevada y antecedentes de hipertensión, ya sea en los padres o en familiares de primer grado. De igual forma, nos va a marcar que tenemos que identificar e informar de forma correcta a las pacientes de alto riesgo el consumo de sustancias ilícitas y el consumo de alcohol y tabaco. Esto durante todo el periodo y durante todo el embarazo. También tenemos que valorar, vigilar de forma pues estrecha y continua la prescripción de medicamentos. En caso de que pues la embarazada llegue a tener algún tipo de resfriado, de infección bacteriana, tenemos que vigilar e identificar posibles medicamentos que vayan contraindicados hacia un embarazo. Tenemos que identificar también de forma en la salud emocional y mental trastornos depresivos y de ansiedad. Esto para evitar pues problemas en un futuro como una depresión postparto. Y en pacientes menores de 15 años tenemos que realizar sí o sí una búsqueda intencionada de algún tipo de violencia, ya sea sexual, familiar o de género. La que sigue, por favor. Muy bien. Ahora, como estábamos viendo, ese fue el apartado como de interrogatorio, de llenado de formatos. Ahora continuamos con el apartado clínico. Tenemos que realizar una exploración física y adecuada y tenemos que ir anotando y recapitulando todos los hallazgos que hayamos encontrado. Tenemos que aplicar una vacuna que es la tetánica. Esta va a ser antes de la semana 14 y la segunda dosis va a ser de 4 a 8 semanas posterior a la primera dosis. Si se aplica antes, está bien. Si se aplica después de la semana 14, no es lo más recomendable, pero también puede ser. De igual forma, tenemos que aplicarle un plan dietético e higiénico a la paciente, qué tiene que comer, qué no tiene que comer y cómo es que se tiene que hacer su aseo y su limpieza. Y también tenemos que dar 0.4 miligramos de ácido fólico, así lo marca la norma, y también la doctora nos estaba diciendo que el hombre también puede tomar esta misma cantidad antes de o en el periodo preconcepcional. También podemos solicitar estudios que son biometría hemática, grupo sanguíneo, factor de RH, glucosa en ayuno, eh, y pues, glucosa postprandial, creatinina, ácido úrico. Tenemos que mandar pruebas de ego, pruebas rápidas de sífilis, VIH y de hepatitis. Esto pues con el fin de evitar y no tener complicaciones durante el parto. En, en caso de que alguna de estas pruebas rápidas de sífilis, VIH y hepatitis llegase a resultar positivo, debemos de referir a un segundo nivel para una atención temprana de estas mismas infecciones. Eh, y bueno, la norma también marca que en caso, solamente en caso de ser necesario, más estudios de gabinete tienen que ser mandados o referidos con una valoración clínica previa y tenemos que ir viendo su evolución. Con esto se refiere a que en dado caso de que la paciente necesite algún tipo de diálisis por insuficiencia renal, que tenga una posible neoplasia, se tienen que mandar a hacer con un diagnóstico previamente referido o previamente dado. La que sigue, por favor. Muy bien. Ahora pasaremos al el apartado de consultas. Este apartado marca la norma qué consultas debe de ser y
cómo deben de ser estas mismas. Para embarazos de bajo riesgo, nos marca que aproximadamente son 5 consultas prenatales. La primera es de 6 a 8 semanas, la segunda es de 10 a 13.6 semanas, la tercera es de 16 a 18 semanas, la cuarta y la quinta están en negritos porque esas son para consultas extra, como para embarazos de alto riesgo. La sexta es de 32 semanas y séptima y octava pueden o no llegar a darse o ser obligatorias. La séptima es de 36 semanas y la octava es de 38 a 41 semanas. Básicamente son las últimas consultas y como nos decía la doctora, son las consultas en donde se realizan los ultrasonidos para ver que la placenta esté bien, que el líquido esté bien, todo eso. También nuestra responsabilidad como sector salud es promocionar el ultrasonido obstétrico en cada consulta. Como nos lo había explicado la doctora, lo correcto es el primer ultrasonido mandarlo de 11 a 13.6 o de 11 a 14. El segundo es de 18 a 22 y el tercero es de 29 a 30. Cuando tenemos un alto riesgo de morbilidad en mujeres mayor a 41 semanas, estas deben de ser referidas por primera instancia a un hospital de segundo nivel de atención. Al igual o de igual parte, tenemos que brindarles toda la información de forma clara y precisa en todo momento a la consulta, dándole a conocer a la paciente los factores de riesgo. También nos comentaba la doctora que tuvo un caso en donde en los ultrasonidos los doctores le comentaban que sí, que todo estaba bien y pues al final del día no tenía ningún producto. Eso está penado bajo la norma 007. Y bueno, aquí les puse más o menos cómo se ven los ultrasonidos. En la parte superior derecha tenemos el ultrasonido de 11 a 13.6. Es más o menos como se ve. En la parte inferior izquierda tenemos el ultrasonido 1822. Este imagen lo saqué de una página de cuidado materno fetal e infantil. Y el último ultrasonido de la parte inferior derecha es el de 29 a 30. Esa fue una historia de una conocida mía, por eso tiene el corazoncito. La verdad es que no encontré mejores ultrasonidos más que ese. La que sigue, por favor. Y pues teníamos una actividad en la cual era llenar la tabla de Copland y una tabla de riesgo materno-infantil. La tabla de Copland va a ser una herramienta clínica que nos va a ayudar para clasificar un riesgo obstétrico de importancia y nos va a decir si debemos o no referir a un hospital de segundo nivel. Esta tenía un llenado en donde ya venían todos los aspectos a evaluar: edad, si tenía algún aborto, si tenía hemorragias posparto, si había tenido cesáreas previas, todo eso, y lo llenábamos y nos daba una puntuación. En caso de que la puntuación fuera, fuera positiva o fuera mayor, debíamos de referir a un hospital de segundo nivel. Y pues sí era una actividad que queríamos hacer con la doctora, que nos pusiera un caso clínico y que pudiéramos llenar pues estas hojitas, ya que las habíamos imprimido. Pero esperemos que se realice la siguiente clase o alguna de las siguientes. La que sigue, por favor. Continuando con el siguiente punto, vamos a hablar sobre las consultas subsecuentes. Aquí lo más importante, como ya lo comentó mi compañero, es permitir a la embarazada y a sus familiares que exponga sus dudas y los síntomas que tiene. Asimismo, puedes resolverle estas dudas de forma clara y concisa. También debemos de hacer el interrogatorio dirigido buscando datos de alarma. Además de que también debemos de decirle cuáles son, los signos y síntomas de una urgencia obstétrica. Por ejemplo, que tenga sangrado vaginal, que tenga ataques o convulsiones, que el bebé deje de moverse, que tenga calentura o escalofríos, también cefalea o tenga edema en miembros inferiores.
Asimismo, debemos, pues ya había comentado, de dar la interpretación y la valoración de los resultados de exámenes de laboratorio y estudios de gabinete que se hayan solicitado en cada consulta, por ejemplo, pues ya el ultrasonido. Siguiente, por favor. Bien, aquí a todas las mujeres embarazadas se les debe de realizar la prueba para la detección de diabetes gestacional entre la semana 24 y 28 de su embarazo. Aquí tengo dos diagramas, empezando con el de la derecha, si le pueden hacer zoom. Bueno, aquí a todas las mujeres ya les había comentado, entre 24 y 28, perdón, semanas de gestación, se les debe de realizar el tamizaje. Aquí si la paciente tiene factores de riesgo elevados, se debe de ofrecer a cualquier edad gestacional. Si el resultado del tamizaje temprano es negativo, ahí está. En pacientes con factores de riesgo elevados se debe de repetir entre la semana 24 y 28. Ya después de esto se debe de hacer la curva con 50 gramos con medición de glucosa plasmática en una hora, o también llamado prueba de O'Sullivan. Aquí tenemos tres opciones. Si sale menos de 140 miligramos, va a ser normal, pero si sale entre 140 a 190, se debe de hacer la curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, que aquí, bueno, ya es en ayuno, una hora y a las 2 horas, perdón, después de la carga. Aquí si sale un solo valor alterado, se debe diagnosticar diabetes gestacional. Y ya la tercera opción es que si sale en esta prueba de O'Sullivan mayor a 200 miligramos, se debe diagnosticar luego que la paciente tiene diabetes gestacional. ¿Puedes ir al otro diagrama, por favor? Gracias. Aquí el otro es un ejemplo igual, que tenemos la glucosa en ayunas. Nuevamente, si sale mayor o igual a 105 miligramos, se debe repetir en otra oportunidad. Si nuevamente sale mayor o igual a 105, se le debe hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Por el contrario, si sale menos de 105 en la semana de 24 a 28, se debe de hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si sale menos de 140 a las 2 horas es negativo. Si no tiene factores de riesgo asociados, pues ya se debe de excluir el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero si la paciente tiene factores de riesgo, se debe de hacer otra prueba de tolerancia, pero en la semana 30 a 32. Y si nuevamente sale mayor o igual a 140, ya se le hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Y bueno, ya la última es que si sale mayor o igual a 140, se le debe diagnosticar ya directo diabetes gestacional. Siguiente, porfis. Las pacientes que tengan diagnóstico de diabetes gestacional deben ser referidas a un establecimiento de segundo o tercer nivel. Aquí tengo igual otra tabla, que la saqué justamente de la norma, en donde estaban los valores normales de la curva de tolerancia a la glucosa con la poscarga de 75 gramos. Tenemos la de en ayuno, 92 miligramos sobre decilitro, 1 hora 180, 2 horas 153 y 3 horas 140. Aquí el dato que ya les había dicho, que se realiza entre las 24 y 28 semanas de gestación y se requiere de un valor alterado para hacer el diagnóstico. Además de que, bueno, entre las 6 y 12 semanas después de la gestación, a todas las mujeres que hayan tenido diagnóstico de diabetes gestacional, se les debe de realizar una curva de tolerancia a la glucosa, pues con el fin de identificar a las mujeres que ya tengan diabetes mellitus. Siguiente, porfis. Esto, bueno, a las mujeres embarazadas se les debe de trasladar oportunamente cuando tengan alguna urgencia, obstétrica en los establecimientos para la atención médica que hayan sido identificados. Por ejemplo, cuando tengan, ya sabemos, hemorragia obstétrica, algún trastorno hipertensivo del embarazo como preeclampsia, amenazo de parto pretérmino o tengan sepsis. Siguiente, porfis. Además de que, bueno,
También se les debe de proporcionar información de lactancia materna exclusiva y planificación familiar, como pues los métodos anticonceptivos. También el control prenatal debe tener pertinencia cultural, es decir, tratar a las pacientes de acuerdo a sus creencias con respeto. También la promoción de estilo de vida saludables, como pues consultas prenatales, cuidar la dieta y también la actividad física. Asimismo, la prevención, detección y factores de riesgo obstétrico. Y a todas las mujeres también se les debe dar su cartilla de la mujer embarazada, que es la que está aquí abajo. Es un apartado que viene igual en la página del ICEM. Y es para todas las mujeres que están embarazadas, para que puedan tener ahí sus consultas y su registro de los signos vitales, etcétera. Siguiente, porfis. Aquí el otro punto es la prevención del peso bajo al nacimiento. Aquí la detección oportuna pues se debe de realizar 3 meses antes del embarazo y durante la gestación. Los procedimientos preventivos que existen es la orientación de la mujer para el autocuidado, ya sabemos la dieta y la buena alimentación, y el ejercicio, la identificación de los signos de alarma y también la búsqueda de atención médica oportuna. Aquí para detectar la restricción del crecimiento intrauterino se debe de realizar periódica y sistemáticamente el seguimiento del incremento del peso materno, también la altura del fondo uterino y del estudio ultrasonográfico, es decir, pues el ultrasonido. Este debe ser realizado preferentemente en etapas tempranas del embarazo, es decir, antes de las 20 semanas de gestación. Y bueno, siguiente, porfis. Bueno, y ahora pasando con el punto de atención en el parto, pues bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta que pues todo establecimiento que va a brindar esa atención médica debe aplicar tanto normas y procedimientos para pues la atención del parto y para que se pueda favorecer la seguridad tanto emocional y su bienestar de la mujer. Eso pues con la prioridad de facilitar el parto. En cuestión de mujeres de primer gesta, pues bueno, aquí hay que propiciar una conducción no medicalizada del trabajo de parto y pues también el parto fisiológico, siempre y cuando, claro, pues no exista alguna contracción médica u obstétrica. Como se mencionó antes, pues igual al ingreso de toda mujer que vaya a necesitar atención obstétrica, pues bueno, se deberá de abrir su expediente clínico, esto pues de acuerdo con la norma oficial mexicana 004, y también se debe de integrar el partograma correspondiente. Este partograma pues lo que nos va a ayudar pues es también por ejemplo, a registrar lo que es en la parte más grande la dilatación de la mujer. Esto se va a medir de 0 a 10 y tengo entendido que se va a abrir como tal entre los 4 a 5 centímetros de dilatación. Nos va a ayudar también a ver la frecuencia cardíaca fetal, que esta pues por lo regular se va a auscultar antes, durante y después de las contracciones, esto cada de 30 a 45 minutos, teniendo pues una frecuencia basal entre contracciones normal entre 120 a 160, si va de 100 a 119, pues nos indicaría una bradicardia, mientras que pues, si está superior a 160, nos indicaría una taquicardia, que pues ambos serían signos de una hipoxia leve. Dentro de pues la valoración del inicio de trabajo de parto verdadero, pues bueno, hay que interrogar pues la percepción de las contracciones uterinas, eso pues si son dolorosas, cuál es la intensidad, su frecuencia, y por lo regular se van a monitorear cada 30 a 60 minutos, esto por periodos de 10 minutos, en donde vamos a colocar pues la mano extendida sobre el abdomen materno, bueno, nuestra manita va a tener que ir al final del fondo uterino. Y otra cosa, pues hay que interrogar pues, la expulsión de mucosidad, líquido o sangre por los genitales.
También hay que tomar signos vitales, esto por lo regular cada 2 horas. Hay que evaluar presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, palpación abdominal y también hay que medir la altura uterina. Igual hay que hacer tacto vaginal, esto para evaluar pues la presentación fetal, el grado de encajamiento, la proporción cefalopélvica, dilatación o el borramiento de la posición del cuello uterino. Por lo regular hay que evitar hacerlo lo más posible, pero pues para interpretar pues las modificaciones cervicales y pues toda la variedad y el descenso que se tiene, pues se recomienda pues hacerlo cada hora. También hay que evaluar pues las características de las membranas amnióticas, esto para pues decidir conforme a la guía de práctica clínica pues que se va, o sea, si es viable una cesárea o no. Y pues bueno, aquí dentro de esta guía encontré que pues las indicaciones absolutas para una cesárea tenían que ser pues una presentación pélvica, que haya sufrimiento fetal, retraso en el crecimiento intrauterino, un desprendimiento prematuro de placenta, placenta de inserción baja, presentación de cara, prolapso de cordón umbilical, hidrocefalia, que sean gemelos unidos, embarazo pretérmino de 1500 gramos de peso fetal y condiciones vulvares grandes. Pasando a lo que se hace durante el trabajo de parto, pues bueno, aquí se va a permitir la ingesta de líquidos a la madre. Esto pues de acuerdo pues a sus necesidades. Se deberá proporcionar también una deambulación alterna con reposo. Esto ya sea pues en posición sentada o de pie. Claro, siempre y cuando pues en el hospital haya pues el espacio suficiente y sea seguro. También pues respetando la posición en la que la embarazada pues se sienta más cómoda. Y también pues si no existe ninguna otra contradicción médica. Y en dado caso de que la mamá pues decida acostarse, pues se va a recomendar que sea en decúbito lateral izquierdo, esto para prevenir pues una hipotensión materna y un riesgo de hipoxia fetal. En cuanto a la prescripción de analgésicos, sedantes y también pues la anestesia, pues se va a hacer esto según a criterio médico. Tiene que estar basado en evidencias y pues en atención personalizada también con previa información y la autorización de la paciente. Eso también de acuerdo a la norma oficial mexicana, la 006. En cuanto a la inducción y conducción del trabajo de parto, y pues así como también la ruptura artificial de las membranas, esto se debe realizar tan igual según criterio médico y también debe estar basado con evidencias, atención personalizada y debe de estar igual con previa información y autorización de la paciente. En cuanto a los procedimientos invasivos, igual se va a requerir el consentimiento informado por escrito de la paciente y pues a recibirla lo que es la tricotomía vulvoperineal y la aplicación de enema vacante pues no serán de manera obligatoria, excepto pues que pues esté indicado, ¿no? Y como se les había mencionado, también pues se debe de reducir el número de tactos vaginales y pues en caso de que se deba, claro, pues tenemos que informarle previamente a la mujer y debe de haber nota médica. Bueno, y también pues se recomienda realizar epistomía de manera selectiva, también dependiendo de la valoración clínica. Esto pues obviamente pues sí es necesario, nada más. En cuanto pasamos a periodo expulsivo, pues bueno, aquí
No se recomienda realizar maniobra de Priesteller, esto por riesgos elevados para tanto la madre como el feto. Y bueno, el pinzamiento y lo que es el corte del cordón umbilical, eso se debe realizar de 30 a 60 segundos después del nacimiento, esto aún siendo ya sea prematuros y manteniendo al bebé, a la persona recién nacida, por debajo del nivel de la placenta. En caso de que la madre sea RH negativo, no inmunizada, se va a circular el cordón al cuello y sufrimiento fetal agudo. El pensamiento pues va a ser, debe de ser inmediatamente. Y en el manejo activo del periodo de parto, pues bueno, aquí va a ser la aplicación de 10... Ay. La aplicación de 10 unidades de oxitocina por vía intramuscular o intravenosa es posterior al nacimiento del hombro anterior. También se va a realizar el pinzamiento del cordón umbilical con una tracción suave y sostenida, y pues también al final un masaje uterino a través de lo que es la pared abdominal. Hay que revisar la placenta y las membranas estén completas. Hay que verificar igual la integridad del canal del parto, comprobar que el útero esté contraído y que pues haya un sangrado transvaginal escaso y pues los signos vitales sean normales. La revisión manual o instrumental de la cavidad uterina, esto pues no se va a hacer o no se recomienda en caso solamente de que haya una sospecha de retención de restos placentarios, pues ya se puede hacer. Y en todas las pruebas de RH negativas, pues bueno, el pinzamiento umbilical se va a hacer únicamente en el extremo de la recién nacida. Aquí se va a dejar sin pinzar el otro extremo placentario para evitar también y también pues evitar las revisiones de la cavidad uterina. Dentro de los datos correspondientes a pues, el resultado del parto, pues deben registrarse en el expediente clínico, que va a ser tipo de atención del parto, fecha y hora de nacimiento, valoración Silverman, Anderson, Apgar, sexo, edad gestacional, examen antropométrico completo y estado de salud, también con un pronóstico de aplicación de medicamentos o vacunas del bebé. Igual si hay existencia de anomalías congénitas, enfermedades o alguna lesión. Si en caso de que pues haya habido una cesárea, pues va a ser muy necesario registrar a detalle el diagnóstico que condujo a la cesárea y el único o los profesionales que hayan sido responsables de la decisión. También hay que valorar condiciones clínicas para la aplicación de algún método anticonceptivo. Y bueno, ya pasando al otro apartado, que es la atención del puerperio, pues bueno, pues nos va a abarcar desde la finalización del parto hasta 42 días después. Y pues va a ser el periodo en el que pues, el organismo de la mujer va a regresar a condiciones previas al embarazo. Bueno, aquí en todos los establecimientos, en todo hospital, se debe de
proporcionar una atención obstétrica para pues vigilancia del puerperio inmediato, que en este caso pues se debe incluir en caso de haber realizado una epistomía, pues revisar la episorrafia ante la probabilidad de una hemorragia o algún hematoma dentro de la primera hora postparto. Y lo que es en la primera hora del puerperio, hay que revisar a la paciente cada 15 minutos, esto vigilando el comportamiento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, presión arterial, su temperatura, el llenado capilar, hemorragia transvaginal, el tono y altura pues del útero y el reinicio de la micción. Y luego posteriormente se va a revisar cada 30 minutos hasta completar las primeras 2 horas, y luego entre cada 4 a 8 horas de acuerdo a su evolución hasta lo que es su egreso. También, pues bueno, el inicio de la lactancia materna es exclusiva dentro de los primeros 30 minutos al bebé, y en mujeres y recién nacidas que claramente pues las condiciones lo permitan. En las primeras 8 horas hay que favorecer la deambulación, una alimentación normal e hidratación. Hay que informar también tanto a la paciente como a su pareja que puedan identificar algunos, que estén atentos por si identifican algunos riesgos del bebé, que en este caso pues podrían ser como signos de alerta, pues fiebre, ictericia, apnea, vómito, hipotermia, cianosis, y también de la mujer, que pues en general todos, como puede ser fiebre, hemorragia, cefalea persistente y algunos que puedan también afectar a su salud mental. Y pues bueno, ya para el egreso de la paciente, puede efectuarse hasta que hayan transcurrido 24 horas después del posparto, en caso de que pues no exista o no hubiera existido una complicación. Dentro de la vigilancia del puerperio inmediato también, pues bueno, a madres con RH o negativas, con un recién nacido RH positivo y con una prueba de COMS indirecta negativa, se les va a aplicar 300 microgramos de globulina inmune dentro de lo que es las primeras 72 horas postparto, o en dado caso de que se haya realizado algún otro evento obstétrico o algún procedimiento invasivo que pueda ocasionar hemorragia fetomaterna. Y igual, vigilancia del puerperio fisiológico, que debe llevar al menos 2 controles médicos. Y dentro de la atención del puerperio inmediato y tardío, pues bueno, igual proporcionar 2 consultas. La primera al inicio dentro de los primeros 15 días y la segunda al final del puerperio, vigilando la involución uterina, los loquios, presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura. Y ya por último, dentro de la promoción autocuidado, pues bueno, hay que orientar a los padres a los cuidados correctos de la persona recién nacida, del bebé, a inmunizaciones, igual derivarlos con consejería en lactancia materna exclusiva, identificar los signos de alarma del recién nacido, como ya se los había mencionado, y una higiene personal y alimentación adecuada, métodos anticonceptivos postparto y una integración familiar y apoyo psicosocial. Y eso sería todo por nuestra parte.
Listo. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. ¿Sí? Ok, va. Entonces, bueno, pues nosotros nos vamos a guiar en nuestro actuar médico por las normas y las guías de práctica clínica, no solo las de gine, o sea, en todo nuestro actuar médico, independientemente de la especialidad o la patología, pues en su mayoría hay normas que nos rigen y guías de práctica clínica que nos dan los algoritmos de manejo. Entonces, aunque el expresidente quiso quitar las normas y eso, pues no hay nada oficial que nos diga que ya no son válidas, porque es lo único que nos rige, o sea, al final del día, pues es lo único que nos dicta cómo tenemos nosotros que actuar en caso de una paciente embarazada. Entonces, pues la norma 007 es la que nos dice eso. Claro, hay una guía de práctica clínica de atención de parto, ya les mostré el lineamiento de parto humanizado, entonces, bueno, pues tenemos varias cosas de que echar mano, ¿no? Como lo vimos ya en las dos clases anteriores, bueno, lo importante siempre será un buen interrogatorio para determinar factores de riesgo que nos puedan condicionar alguna complicación en el embarazo actual. De eso, pues todo lo que le podamos preguntar es válido. No me voy a quedar solo con los ginecobstétricos. Claro que tengo que saber si tiene carga genética para alguna enfermedad crónica. Claro que tengo que saber si la han operado de algo, si tiene ella una enfermedad crónica degenerativa, si toma algún medicamento que yo le tenga que cambiar porque no se pueda tomar en el embarazo. Entonces, todo eso, pues tenemos que hacerlo en el interrogatorio, ¿no? La norma es muy específica en esos casos. Hoy día tenemos dos cosas en las que la norma tuvo una modificación reciente y que también nos hace que sea imperativo esa parte de poner atención en ese tipo de cosas. ¿Cuáles serían esas? Bueno, pues las alteraciones del estado emocional, depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, todo lo que tenga que ver con lo emocional, tendremos que interrogarlo de forma intencionada, sobre todo en pacientes adolescentes. Y esta parte de la violencia, ¿no? De si el embarazo fue producto de violencia sexual, de si sufre violencia física o de género en su casa o con su pareja. Y bueno, pues evidentemente eso tendrá que ser parte importante. Aquí en el hospital nosotros tenemos un módulo de protección, bueno, se llama de violencia, o sea, de prevención de la violencia contra la mujer. Entonces ahí vienen todas las pacientes embarazadas o no que han sufrido algún tipo de violencia, no precisamente sexual, ¿no? Si tienen violencia física, verbal, bueno, pues es ahí donde se ven mediante psicología. Si la paciente viene por violencia sexual, bueno, pues nosotros tendremos que hacer lo propio en la exploración ginecológica. Pero hay que preguntarlo de forma intencionada. Hay pacientes que no lo dicen, o hay pacientes que no lo tienen concientizado, ¿no? O sea, que lo bloquearon y bueno, pues entonces ahí tendremos nosotros que actuar. ¿Qué será lo importante para mí de este tema? Pues evidentemente todo, pero para fines de examen, váyanle anotando. Claro que la fecha de última regla pues será importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir sacar las semanas de embarazo y la fecha probable de parto. Si bien esta parte de las formulitas pues era lo que usábamos antes, o los laboratorios nos daban como un circulito en donde nosotros poníamos la fecha de última regla y automáticamente salía acá abajo la fecha probable de parto y las semanas para la fecha actual. O sea, muy arcaico. Hoy día ustedes pueden bajar cualquier aplicación en su teléfono donde nos permite poner fecha de última regla y automáticamente nos saca semanas y nos saca fecha probable de parto, ¿no? Tomando en cuenta la fecha de última regla. Si yo no tengo fecha de última regla, para eso es el ultrasonido. El ultrasonido nos permitirá tener unas semanas de gestación de acuerdo a las mediciones. La medición más exacta será en el primer trimestre, que es la longitud cráneo-cauda. Y entonces, por eso el ultrasonido del primer trimestre también es tan importante, ¿no? Porque es el que nos permite tener una edad gestacional mucho más confiable. Entonces, con esa edad gestacional me quedo y ese ultrasonido yo lo voy traspolando cada que venga a consulta porque es el que me va a dar la pauta para el crecimiento fetal y la fecha probable de parto. ¿Sale?
Entonces, bueno, pues sí es importante. Ahora, si usted, mañana el viernes que nos veamos y hagamos lo de la tabla de Copland, bueno, les expliqué yo eso. Les voy a explicar también cómo sacar las semanas de gestación de una forma muy sencilla, sin tener que estar haciendo esto de un año, menos 3 meses, más 7 días, porque de pronto, pues si esos menos 3 meses te salen el año anterior, pues ya se te complicó ahí el cálculo, ¿no? Pero bueno, pues hoy día con todo esto de los teléfonos, súper fácil y sencillo poder tener acceso y es algo mucho más exacto. Dentro de las preguntas de examen, bueno, pues serán qué vacunas puedo yo ponerle a la embarazada, ¿no? La norma dice que le tengo que poner la TDPA o la del tétanos y que tendrán que ser 2 dosis. Nosotros de repente estamos un poco amarrados ante el desabasto de las vacunas. Pero bueno, si se la puede poner, pues se la pone, ¿no? Antes esto era por la parte de la mala esterilización del material con el que atendíamos a las pacientes. Hoy no tenemos ese problema, pero bueno, al final la norma dicta que se la tiene que poner. Sin embargo, también están, aunque no en la norma, están en la guía de práctica clínica que le debemos de poner COVID, evidentemente, tiene que haber tenido vacunas contra COVID e influenza, ¿sale? Hoy día pues no han entrado en el esquema de vacunación el poner los refuerzos del COVID, pero bueno, sí de la influenza, ¿no? Entonces esa casi que a partir de octubre, noviembre, ustedes van a estar aquí para que bajen y se la apliquen, ponemos una influenza y bueno, pues esa es imperativo en una embarazada también, ¿no? Nosotros tuvimos una muerte materna en febrero de este año por influenza con 15 semanas de embarazo. Entonces, bueno, pues aunque uno diga, no pasa nada, pues es una gripa, pues en ella se puede potencializar, causar la muerte. Entonces, ¿qué vacunas puedo poner? Esas 3, nada más. Todas las vacunas que estén formadas por virus vivos atenuados, como la de rubiola, sarampión, están contraindicadas en el embarazo. Y ustedes van a encontrar muchísimas publicaciones donde dice que si la paciente está consciente de que se puso rubiola y a las 2 semanas sale que está embarazada de 5 semanas, bueno, pues es tal vez un foco rojo para ver si interrumpimos el embarazo. El ponerle este tipo de vacunas a la mamá puede generar que el bebé tenga rubiola congénita o sarampión congénito, varicela también, y que bueno, todas esas son enfermedades que causan complicaciones graves en los neonatos, ¿no? La rubiola causa sordera, calcificaciones intracraneales, entonces pues son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué vacunas sí puedo? Tétanos, influenza, COVID. ¿Qué no puedo? Todo lo que tenga virus atenuados, como rubiola y sarampión. Otra pregunta de examen serán ¿qué laboratorios debo pedirle yo a la paciente en su primera consulta prenatal? Entonces, en la primera consulta prenatal yo tengo que pedirle biometría hemática para que yo pueda determinar su grado de hemoglobina y ver si le tengo que dar o no suplementación con hierro, ¿no? Que es nuestra anemia más frecuente en México por deficiencia de hierro. ¿Cuándo se suplementa una paciente con hierro? Cuando su hemoglobina está por abajo de 11, ¿sale? 11, pregunta de examen. Hemoglobina por abajo de 11 en una mujer embarazada, toca suplementarla con hierro. Le voy a pedir pues la glucosa sérica en ayunas y si se puede una glucosa postprandial para determinar sus niveles de glucosa y valorar si no es diabética desde antes del embarazo. Ya eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de diabetes. Ahorita les voy a dar nada más cosas como generales. Hay que pedirle evidentemente creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, o sea, una química sanguínea de 6 elementos más la glucosa postprandial a las 2 horas. Y bueno, pues eso sería en cuanto a la química sanguínea. Toca pedirle grupo y RH. Tengo que determinar qué grupo y sobre todo qué RH es la mamá para que entonces yo esté atenta a ver si le tengo que poner la vacuna anti-D o no. Y tendré que pedirle examen general de orina, VIH y sífilis y hepatitis. Nosotros aquí tenemos pruebas rápidas de VIH y de sífilis, no de hepatitis. Pero bueno, la norma marca que es el mundo ideal, se la tendríamos que hacer. Entonces, si yo en el examen pregunto qué le tengo que pedir a la paciente en su primer control prenatal, sería biometría hemática, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, glucosa postprandial, examen general de orina,
grupo IRH, VIH, sífilis y hepatitis. ¿Vale? Esos serán como los exámenes de laboratorio que yo debo pedir en mi primera consulta prenatal. Claramente eso ya lo habíamos visto, la paciente tiene que suplementarse con ácido fólico desde que se entera que está embarazada, 0.4 miligramos, será la dosis, pregunta de examen. Las pacientes que caigan en ese bajo riesgo, ya ahorita les pusieron la tablita de Copland. Ya el viernes que la veamos en físico vamos a ver que caen pacientes en bajo riesgo y caen pacientes en alto riesgo. Las pacientes que caigan en bajo riesgo tendrán que tener por norma al menos 5 consultas. ¿Sale? Todo lo que se salga hacia arriba de ese número, pues ya no importa, pero mínimo tiene que tener 5 consultas. Y las pacientes de alto riesgo tendrán que tener 8, pregunta de examen. Bajo riesgo 5, alto riesgo 8. Y bueno, la realidad es que si ustedes revisan la tablita de Copland, pues todas nuestras pacientes van a caer en el alto riesgo por una cesárea previa, porque tenga infección de las urinarias recurrente, porque tenga menos de 19 pero mayor de 35, porque tenga alguna alteración emocional, porque es un embarazo. Tan solo el poner que es un embarazo no deseado o no planeado, ya la tira hacia el grupo de alto riesgo. Entonces, bueno, pues al final la mayoría de nuestras pacientes pues terminan siendo de alto riesgo. La norma marca que yo tengo que tener 3 ultrasonidos. El primer ultrasonido, que será como el más importante, no todas las pacientes tienen acceso a él. ¿Por qué? Pues porque se enteran que están embarazadas mucho después de esa fecha. Lo ideal será hacer un ultrasonido de las 11 a las 13.6 semanas. Pregunta de examen, ¿sale? Ese ultrasonido nos sirve para descartar cromosomopatías. Pregunta de examen. Al primer trimestre ni se valora bien la placenta, ni se valora el líquido, ni se valora las estructuras del feto. Se valoran cromosomopatías. ¿Cómo? En base al hueso, la presencia o ausencia del hueso nasal y la medición de la translucencia nucal. La ausencia de hueso nasal y una translucencia nucal aumentada nos puede sugerir, no es un diagnóstico definitivo, síndrome de Down. ¿Sale? Y bueno, también podemos ver ahí cualquier otra cromosomopatía o trisomía como la 18, la 13, que algunas de esas pues, son incluso incompatibles con la vida y toca pues, interrumpir el embarazo si una paciente quiere, ¿no? Entonces ese será nuestro primero. Nuestro segundo será de las 18 a las 22 semanas y ese será el ultrasonido estructural, de suma importancia también para ver que no tenga labio y paladar hendido, que tenga los 2 ojos, que tenga 10 dedos en las manos, 10 en los pies, que la columna esté íntegra, que la pared abdominal esté cerrada, que tenga riñones, que tenga vejiga, que tenga estómago, que tenga 4 cavidades cardíacas. O sea, todo eso es lo que se va a evaluar en el estructural del segundo trimestre. Y ahí, bueno, también ya nos podrán decir el sexo del bebito. Y un tercero que en la literatura también van a encontrar que se pasa de las 30, ¿no? Que generalmente va hasta las 34, es para evaluar sobre todo, obviamente, crecimiento fetal, líquido amniótico y la placenta, que la placenta no esté envejeciendo muy rápido, que no tenga calcificaciones, que el líquido esté en buena cantidad, que el crecimiento vaya acorde a los ultrasonidos previos o la fecha de última regla. ¿Sale? La norma también marca que un embarazo posterior a las 41 semanas se considera ya un embarazo posttérmino. Si ustedes leen libros de otros países, se van a dar cuenta que allá generalmente consideran un embarazo posttérmino hasta las 42 semanas. Sin embargo, mientras más se acerca a estas semanas, mayor riesgo hay de muerte fetal intrauterina. Entonces, en nuestro país, pacientes de bajo riesgo podríamos llevarlas hasta la semana 42 y pacientes de alto riesgo consideramos 41 como el límite al que tenemos derecho de llegar en un embarazo. O sea, no podemos pasar de la semana 41. Si pasamos de la semana 41, ya es indicativo de ingresarla y valorar si la operamos o le inducimos las contracciones ante el riesgo grave y alto de óbito o muerte fetal intrauterina. ¿Sale? Entonces nosotros realmente, si ustedes llegan a ver aquí una paciente de 42, 43 semanas, pues es porque o no tuvo control prenatal o no supieron revisar los ultrasonidos y transpolarlos, o no sé, ¿no? O porque de plano le valió y pues ya vino ya muy tarde.
pero si llevo un control prenatal adecuado con nosotros, yo a la semana 41 tengo la obligación de ingresarla y valorar si la interrumpimos o no. Pues otra cosa que yo ya les había dicho, el tamiz de glucosa. El tamiz de glucosa, que es pregunta de examen, se hace en la semana 24 a 28. Tenemos un mes para pedirle a la paciente la curva de tolerancia a la glucosa. Llegada a las 24 o 28 semanas, se indica curva de tolerancia a la glucosa. Y esto es para diagnóstico de diabetes gestacional, nada más. Si la paciente ya es diabética, pues ya no le tengo que hacer tamizaje, ¿no? Y van a ver en la guía, y una vez que vamos nosotros a la clase de diabetes, que el diagnóstico, pues hay varias vertientes, ¿no? Se puede hacer en un solo paso con la curva o en 2 pasos con el tamiz y la curva en una segunda etapa, ¿no? Que era lo que yo les contaba ese día, ¿no? Que a mí me genera un poquito de conflicto si la paciente ya tiene en ayunas 110 y si ese es uno de los parámetros de la curva, pues entonces ya no tendría como mucho caso, porque aunque saliera bien la de la hora y la de las 2 horas, pues la de ayunas está alterada, está por arriba de 92 y eso ya es diagnóstico si yo le estoy haciendo el diagnóstico con un solo paso y con una curva de 2 horas. Puede haber curvas de 2 o de 3 horas. La de 2 horas es una toma en ayunas, una a la hora y a las 2 horas, y la otra es en ayuno a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Los valores son diferentes. La que ocupamos nosotros es la de 2 horas y los valores normales serían 92 en ayuno, 180 a la hora y 153 a las 2 horas. El tamiz de glucosa que les mencionaba, bueno, esta curva de tolerancia de 2 horas es con una carga de 75 gramos de glucosa anhidra. 75, pregunta de examen. Gramos, no miligramos, no microgramos, gramos. ¿Sale? Y la curva de tolerancia de 3 horas lleva una carga de 100 gramos. ¿Ok? La parte del tamiz que les contaban, esa parte de hacer el diagnóstico en 2 pasos, solo lo hace el Instituto de Perinato y es un tamiz que hacen con una carga de 50 gramos de glucosa, independientemente de si está en ayuno o no, y toma un valor de 140 como límite. Todo por abajo es normal y puedo esperar yo a la semana 24 o 28 a que tenga, a realizarse la curva, o si está entre 140 o 141 y 199, pues valorar si le hago la curva antes de esas semanas y si ese también me sale por arriba de 200, como lo marca para cualquier persona aunque no esté embarazada, bueno, pues entonces ya podría yo hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Sin embargo, bueno, pues eso, repito, ese diagnóstico en 2 pasos solo lo hace el instituto, nosotros pedimos la curva. La norma también te dice que si la paciente tiene factores de riesgo, como nosotros, tan solo por la raza ya tenemos factor de riesgo. La mayoría son pacientes obesas, ya es otro factor de riesgo. Y en un 60-70% de nuestros pacientes tienen antecedentes heredofamiliares de diabetes, es un tercer factor de riesgo. Si antes tuvo síndrome de ovario poliquístico, si le diagnosticaron resistencia a la insulina antes de embarazarse, bueno, pues sería otro factor de riesgo y entonces ahí yo le podría hacer la curva antes de la semana 24. Si no, o si la glucosa sérica en ayunas está normal, bueno, pues me espero yo a la 24 a 28 y le hago una curva de tolerancia de 2 horas con 75 gramos de glucosa anhidra y espero los valores. Tendrá que ser menor de 92 en ayuno, menor de 180 a la hora y menor de 153 a las 2 horas. ¿Sale? El carnet del embarazo que les decía su compañera, pues sí, sí existe. Ese documento es exclusivo del primer nivel, en teoría. Entonces, ustedes van a ver muchos pacientes que sí llegan con su carnet, pero pues no está bien lleno. Entonces, cualquier oficio o cualquier, formato que ustedes tengan en el que aquí les pongan a llenar, tiene 20,000 rubros, ¿no? Si tiene rubros es porque se tienen que llenar. Entonces, la paciente llega con el carnet con su nombre, pero no dice fecha de última regla, pero no dice qué gestas, pero no dice qué grupo de sangre, pero no dice cuánto pesó en la primera consulta, cuánto tuvo de signos vitales. Entonces, si me mandas un carnet lleno, pues es igual a que no me mandaste nada, ¿no? O sea, pues no me sirve. Porque entonces yo no puedo ver cuánto ha subido de peso, cuánto ha bajado,
o cuánto tenía de TA y si ahorita debutó o si ya tenía meses o semanas previas con una hipotensión o una tendencia a la hipertensión. Entonces, se tiene que llenar, o sea, forzosamente. Tal vez a ustedes les toque llenarlo en el servicio social. Entonces, acostúmbrense a que todo el formato que ustedes llenen, que les pidan que llenen, pues esté lleno completo. Si no, no sirve de nada. De nada sirve que yo llene un formato a medias. Si me están pidiendo información, pues porque es información importante. ¿Sale? En cuanto a la atención de parto, bueno, ya vimos la clase de parto humanizado, no voy a ahondar en qué es lo que podemos hacer y qué es lo que definitivamente no podemos hacer. La norma es muy clara y dice que el Christeller es una maniobra que debe estar proscrita en cualquier unidad tocoquirúrgica o en cualquier hospital que vea pacientes embarazadas. El Christeller no se debe de hacer, insisto, pues puede que allá abajo lo vean, más de lo que uno quisiera. Tampoco voy a decir que no, lo hemos hecho cuando pues el bebé está atorado y ya es inminente el nacimiento y está ya atorado y ya tiene bradicardia y ya tiene muchas cosas, bueno, pues si es la única manera, bueno, pues ni hablar, ¿no? Pero no se debe de hacer por el riesgo de ruptura uterina, de fractura en el bebé o de asfixia. Cada que nosotros vamos a ingresar a una paciente, ya sea por amenaza de parto prematuro, porque tiene infección de vasos urinarios o porque ya viene en trabajo de parto, yo tendré que abrirle un expediente. Ese expediente está normado en la norma 004 y ahí dice qué documentos tengo que llenar y cómo los tengo que llenar, qué tiene que decir, qué tiene que llevar una nota. O sea, a mí no me sirve una nota que diga Fernanda, 24 años, embarazo de 13 semanas, todo ok. Pues eso no sirve, ¿no? Habrá que anotar los laboratorios, interpretarlos, ver los ultrasonidos, ver cómo va el crecimiento, si es acorde o no. Habrá que anotar su fondo uterino, si el bebé está vivo, si no tiene modificaciones cervicales, si es que te refiere dolor o contracciones. O sea, entonces la norma nos dicta, en el caso de una nota de evolución que debo poner, en el caso de una nota de alta que debo poner, y pues no nos tenemos que saltar ninguno de esos rubros. O sea, tenemos que acordarnos que ante un problema legal, eso es lo único que nos va a defender. Todo lo que yo ponga en el expediente, bueno o malo, pues me va a ayudar o me va a hundir. Pero si ella demanda y piden el expediente y yo no hice notas o no puse las cosas o no hice nada o no le puse frecuencia cardíaca o no puse cómo está el cuello, pues estoy perdido. Evidentemente va a ganar. No porque tenga la razón, sino porque yo no hice las cosas debidas para defender. ¿Cuál va a ser tu defensa como médico? El expediente clínico. Tú sabrás si lo llenas o no. Entonces, bueno, pues ahí no hay una norma exclusiva de cómo llenar el expediente obstétrico, pero bueno, es un expediente general. En cuanto al ingreso de las pacientes, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos los periodos de trabajo de parto y los estadios o las fases. Pero el trabajo de parto se va a dividir en dos fases. Una fase latente que va a ir de 1 centímetro a 3 centímetros, donde la paciente puede estar así semanas o meses y no tener mayor progresión de las modificaciones cervicales. Entonces a eso se le llama trabajo de parto en fase latente. Ya tuvo contracciones, ya tuvo modificaciones cervicales, pero aún no han sido tan efectivas y tan buenas que me generen modificaciones en el cuello, ¿no? Ni se ha borrado ni se ha dilatado. Y hay una fase activa que va de los 4 a los 10 centímetros, ¿sale? Pero la guía de práctica clínica de atención de parto lo ha cambiado un poco, porque antes era indicación de paciente en trabajo de parto fase activa, o sea, de 4 centímetros para arriba, ingresaba al hospital. Y entonces, pues ya, ¿no? Las acuestas, se les va la contracción, hacen falta de progreso y terminaban en cesárea. Aunado, pues, a la alta demanda de muchos hospitales que tenían la toco llena de pacientes con 3, 4 centímetros, porque pues eso va, acuérdense que esa valoración, si bien puede ser un poco subjetiva, por eso hay que medirnos los dedos. A lo largo, todo lo que mida de aquí a acá y lo que me mide un dedo o 2 dedos, ¿no? Por ejemplo, para mí, si yo hago un tacto y me caben los 2 dedos, para mí son 3 centímetros. Habrá para quien esos 2 dedos pues,
no sé, o sea, sea 2 o 1 o sean 4, de acuerdo al tamaño de su dedito, pero por eso los tienen que medir, para que ustedes tengan una medición mucho más confiable de yo ya me medí, yo ya sé cuánto me mide de aquí a acá, ¿no? Si voy a medir la longitud vaginal, bueno, pues a mí me mide de aquí a aquí, no alcanzo a llegar al fondo, pues a lo mejor tiene su longitud vaginal en 12, ¿no? Pero yo ya voy haciendo un cálculo, pero nunca va a ser una medición objetiva porque pues cada quien le miden diferentes los dedos y pueden, para mí, abrir todos los dedos me miden 10 centímetros, pero habrá quien abra todos sus dedos ya que le duele aquí y sean 7. Entonces, ¿cómo ella va a medir o él va a medir si ya está completa? Pues porque entonces ella ya los abre mucho y como que ya le falta otro cachito, ¿no? Entonces ahí tú tendrás que ver y valorar cómo vas a evaluar ese cuello. Para ingresar una paciente, ojo porque viene en el examen y siempre me lo ponen mal. Trabajo de parto fase activa es de los 4 centímetros en adelante. Trabajo de parto fase latente de 1 a 3 centímetros. Pero yo voy a ingresar a la toco a una paciente con 5 centímetros si es multi, o sea, si ya tuvo muchos partos, o si es su primer embarazo, la voy a ingresar cuando tenga 6 centímetros. ¿Sale? Entonces, ambas ya están en trabajo de parto fase activa, pero si llegan con 4, pues yo no las voy a ingresar. La guía dice que yo le puedo dar un poquito más de chance a la multi a que ingrese con 5 y a la primigesta que ingrese con 6. ¿Sale? Entonces, si yo pregunto con cuántos centímetros vas a ingresar a una paciente multigesta, pues va a ser con 5. Si yo pregunto con cuántos centímetros consideras un trabajo de parto fase activa, pues será con 4. ¿Sale? Y bueno, dentro de la atención del parto, lo vamos a ver más adelante, pero es importante saber cómo realizar el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. El tercer periodo de trabajo de parto es una vez que el bebé nace hasta que alumbra la placenta. Entonces, el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto tiene como objetivo disminuir el riesgo de hemorragia obstétrica y tendré que ponerle yo 10 unidades de oxitocina, 10 unidades de oxitocina intramuscular si no está canalizada, intravenosa si es que está canalizada, al nacimiento del hombro anterior. ¿Sale? Nace el hombro anterior del bebito y en ese momento yo indico 10 unidades de oxitocina intramusculares o intravenosas de acuerdo a si tiene vía permeable o no, con la finalidad, junto con el corte tardío del cordón, junto con el inicio de la lactancia en la primera hora, de evitar la hemorragia obstétrica postparto. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. 10 unidades intravenosas o intramusculares al nacimiento del hombro anterior. No 100, no 5, no 2, 10. ¿Sale? Siempre tendremos que anotar los hallazgos que tuvimos en la atención del parto, independientemente que fue parto vaginal, cesárea o que haya sido un aborto o un ectópico. Tendré que poner yo si tuvo un nacimiento, pues a qué hora nació, qué sexo es el bebé, cuánto pesó, qué talla tuvo y qué Apgar tuvo. Si es un aborto, tendré que poner forzosamente peso y talla, aunque sean 20 gramos. Y si no se ve todavía definido el sexo, se tendrá que poner sexo indefinido, porque esos son datos que nos pide el certificado de muerte fetal o de nacimiento de los productos. Tendremos que, si está vivo, poner Apgar, poner Silverman y poner Capurro. ¿Yo calculo eso? Pues no, lo calcula el pediatra, pero entonces antes de salir de sala yo tendré que decirle cuál fue la somatometría, cuánto midió, cuánto pesó, cuánto tuvo de Apgar, de Capurro y de Silverman, ¿no? Si ve alguna malformación en el bebé, pues nos tendrá que decir también para nosotros ponerlo en la nota. Él aparte va a ser un expediente del producto, pero yo tendré que acotarlo en la nota de atención del parto, cesárea, aborto o LAPE o lo que sea. Una vez que ya nace, bueno, pues empieza a contar el puerperio, que va del nacimiento del bebé a los 42 días postparto. 42, pregunta de examen, no 40. 42.
Entonces, el puerperio dura 42 días. Y el puerperio se va a dividir en puerperio inmediato, que va del nacimiento a las 24 horas, mediato, que va de las 24 a los 7 días, y tardío, que va de los 7 días a los 42 días. ¿Vale? Esa es la clasificación del puerperio y también es pregunta de examen. Inmediato, 24 de las primeras 24 horas, mediato de las 24 a las 7 y tardío de los 7 días a los 42. Entonces, todo ese periodo de 42 días, todavía la paciente se nos puede complicar con cualquier cosa que ustedes me digan, preeclampsia, diabetes, infecciones, sepsis, lo que sea. Todavía todo ese es el periodo en el que todo el organismo de la paciente va a regresar a su estado previo y entonces es ese periodo en el que todavía se puede complicar y todavía podemos tener complicaciones relacionadas al embarazo. Les contaba yo que antes, pasados los 42 días, ya decíamos, bueno, pues ya, ¿no? Ya pasaron los 42 días y ya no pasa nada. Ya si le pasa algo, pues ya no es algo relacionado con el embarazo. Hoy día todo lo que pase del nacimiento hasta un año después se considera muerte materna, independientemente de que ya se haya pasado el puerperio. Generalmente después del puerperio serán causas indirectas, o sea, complicaciones no relacionadas con el embarazo y como diabetes, como un accidente, como alguna comorbilidad que le ocasione alguna complicación, una infección, o una cirugía, no sé, pero se sigue contando como muerte materna todavía al año. Bueno, antes del año del parto, un año, ¿sale? Entonces, bueno, pues eso nos complica un poco. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener para estar vigilando nosotros? Pues el puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas. Generalmente una paciente posparto vaginal se queda 24 horas hospitalizada y una cesárea 48 a 72. Si fue un legrado y no tuvo ninguna complicación, pues también se podrá quedar 24. Si es una laparotomía por un ectópico, también se tendrá que quedar de 48 a 72. Obviamente todo esto tomando en cuenta que no tenga ninguna complicación agregada. ¿Qué voy a vigilar yo en el puerperio inmediato? Pues los signos vitales, ¿sale? La norma tiene estos parámetros que les dieron sus compañeros, que dice que yo tengo que tomar signos vitales cada 15 minutos la primera hora, cada media hora la segunda hora, bueno, hasta las 2 horas, y cada 4 a 8 horas posteriormente, ¿no? Sin embargo, el lineamiento de Código Mater lo cambió y dice que yo tengo que evaluar los signos vitales cada 15 minutos la primera hora, cada 30 minutos la segunda hora y cada hora posteriormente, ¿sale? Y así es la pregunta del examen. Cada 15 minutos la primera hora, cada 30 minutos la segunda hora y cada hora posteriormente. Tengo que insistirle en que tengo una deambulación temprana, que inicie esa lactancia materna exclusiva, lo ideal dentro de los primeros 60 minutos del nacimiento. Si es una paciente O negativo, tendré que hacer inmediatamente una prueba de grupo de sangre al bebé para ver qué RH es. Si el bebé es RH negativo, pues no pasa nada. Si el bebé es RH positivo, yo tendré que aplicarle la inmunoglobulina anti-D o el ROGAM en las primeras 72 horas después del parto para evitar su inmunización en los siguientes embarazos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, al final, si ella es negativo y el bebé sale positivo, su cuerpo lo reconoce como algo ajeno y genera anticuerpos contra el RH del bebé, que es positivo. Como es el primero, pues no pasa nada, pero en los siguientes embarazos, si el bebé vuelve a ser positivo, pues ya la mamá tiene anticuerpos y va a atacar a ese extraño, pues, ¿no? Y entonces, pues los bebés fallecen dentro de la pancita si no los puedo diagnosticar a tiempo. La norma dice que yo tengo que tener 2 consultas en el puerperio, la primera dentro de los primeros 15 días y la otra al final. Sin embargo, bueno, pues ustedes van a dar cuenta aquí que por la demanda alta que tenemos, pues es un poco complicado dar esas 2 consultas. Sin embargo, toda paciente Código Mater o que tenga alguna complicación obstétrica, tiene esas 2 consultas con nosotros o inclusive más. A veces tiene más consultas con la finalidad de quitar antihipertensivos, de quitar algún manejo que le hayamos iniciado,
O sobre todo, por ejemplo, las diabéticas tendrán que venir con nosotros 6 semanas después del parto si son diabéticas gestacionales, para repetir la curva y valorar si solo fue una diabetes relacionada con el embarazo o si es una diabetes una paciente que ya se quedó diabética, pues, ¿sale? Y yo tendré que darle esos datos de alarma a la paciente, así como se los vamos a dar en el embarazo, como pueden ser en el embarazo, si tiene dolor de cabeza, zumbido de oídos, ve lucecitas, dolor en la boca del estómago, tiene contracciones cada 5 minutos, duelan o no, tiene sangrado transvaginal igual o mayor que una menstruación, tiene salida de líquido abundante como si se hubiera orinado, fiebre, problemas para respirar o aumento de volumen en las piernas, tiene que venir a urgencias inmediatamente. Si su presión está igual o más de 140/90, tendrá que venir a urgencias inmediatamente. Si el bebé se deja de mover. Todo eso durante el embarazo. Durante el puerperio, pues le vamos a pedir que esté vigilando que no tenga fiebre, molestias para orinar, que el sangrado no huela mal, que no sea abundante, mayor de una menstruación, que no huela mal, que no tenga fiebre. Si hicimos una cesárea, pues que la herida no tenga datos de infección, que no tenga dificultad para respirar, que no tenga aumento de volumen en las piernas. Todo eso se lo tendremos que decir y lo tendremos que estar repitiendo 1000 veces para que ella lo entienda y entonces pueda venir a urgencias en caso de que sea necesario. ¿Sale? Entonces, todo esto lo vamos a ir desglosando en las clases que siguen, pero bueno, pues esto es importante para saber cómo debo yo manejar a una paciente en la consulta de primera vez de control prenatal. Evidentemente yo tendré que hacer todo lo necesario. Si la paciente ya no viene, si la paciente no se toma los laboratorios, por ejemplo, si yo la cito y dicen, no me los tomé. ¿Por qué? No me los tomé. O no me hice el ultrasonido, pues eso debe quedar anotado en el expediente. Para que si al rato se complica, yo se los pedí. Cada consulta le pedí los labos, cada consulta le pedí el ultrasonido. Pues aquí está, mire, ella no se lo hizo por cuestiones económicas, porque no quiso, porque le dijeron que si se hace 20 ultrasonidos, el bebé sale con 8 ojos y pues no se los quiso hacer. Entonces, pues no había manera de que yo diagnosticara una malformación, ¿no? Aunado a que, bueno, pues los ultrasonidos hoy día los puede hacer mucha gente, no precisamente radiólogos o médicos materno-fetales. Entonces, pues tenemos ese sesgo en el diagnóstico de los pacientes. Hemos tenido pacientes que no están embarazadas y que tienen 5 o 6 ultrasonidos con medición, con frecuencia cardíaca, con producto, ¿no? Un embarazo psicológico 100%, pero con ultrasonidos que ella pagó, donde le dicen, sí, tiene un bebé de 37 semanas, pesa 3 kilos, el líquido está bien, la placenta está bien, aquí está su corazoncito. Y cuando llegó con nosotros, pues no estaba ni embarazada, ¿no? Y hemos tenido pacientes embarazadas que en todo su control prenatal, pues no se han hecho ni una biometría hemática, por supuesto no hablamos ni de la curva de tolerancia a la glucosa, ni un ultrasonido. Y a la hora que nacen, pues tienen todos los intestinos de fuera, de su pancita, o tienen labio paladar hendido, o tienen mielomeningocele, y son complicaciones pues graves, ¿no? Que a lo mejor llega ya pariendo y se le revienta el mielomeningocele porque pues, era una paciente que tenía que haber operado, pero si no se hizo los ultrasonidos, no hay manera. ¿Cómo voy a defender yo de eso? Pues con el expediente. Paciente sin control prenatal, paciente que se entera que está embarazada ayer, no sé, todas las cosas importantes, ¿no? Tampoco vamos a poner, se peleó con el marido y se echó una torta de tamal de la depresión y esas cosas, porque pues eso no va en el expediente, ¿no? Pero cosas importantes que puedan modificar la evolución de su embarazo o de la resolución o del pronóstico del bebé, claro que debe ir en el expediente y tiene que estar súper bien claro para que nosotros ante cualquier demanda podamos defendernos. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Entonces, pasamos a la de la fisiología de la contracción. Por supuesto que sí, doctora. Vale. Doctora, una pregunta. ¿A qué semanas era el tercer ultrasonido?
La norma lo marca a las 30, pero toda la otra literatura lo vas a encontrar que hasta la 34. Ok, muchas gracias. ¿Puedes, por favor, no perder la foto?